Shimoneta Toyugainen ga Sonsai Shinai Taikutsu na Sekai, o mejor conocido simplemente como Shimoneta, es una serie de novelas ligeras de comedia y acción escrita por Hirotaka Akagi e ilustrada por Eito Shimotsuki. Fue publicada por primera vez en el año 2012 y logró cautivar a su nicho con una historia donde la acción y la comedia erótica se combinan para desarrollar un concepto bastante interesante. En ella se exploran los límites de la moral, la perversión y la censura dentro de un universo distópico. Gracias a su popularidad y buenas ventas, la obra fue adaptada posteriormente al manga y al anime, siendo esta última versión la más conocida por la mayoría de los fans. Si llevas consumiendo anime desde hace al menos una década, es muy probable que hayas escuchado o incluso visto Shimoneta. ¿Y cómo no recordarla? Durante aquellos años era bastante común encontrarla en listas de recomendaciones para nuevos espectadores. Shimoneta solía colarse junto a títulos de renombre como Attack on Titan o One Punch Man, pero a diferencia de ellos, no corrió con la misma suerte. No lo consideraría un anime desconocido, ya que muchas personas le dieron una oportunidad en su momento, y con solo un episodio bastaba para entender por qué aparecía tanto en recomendaciones. Su humor irreverente, su premisa única y sus personajes tan extravagantes ofrecían una experiencia bastante fuera de lo común. Por todo esto, consideré que Shimoneta era un gran candidato para reseñar y analizar en esta sección. No solo me enfocaré en su adaptación animada, sino que también abordaré el manga y el material original. Dividiré la reseña en una parte sin spoilers y otra con spoilers para cada una de las versiones. Sin más que aclarar, demos comienzo a la reseña. Con el objetivo de alcanzar el más alto nivel de moralidad a nivel mundial, Japón comienza a implementar políticas de censura masiva en todos los medios, eliminando cualquier contenido considerado obsceno. Para reforzar estas medidas, el gobierno obliga a la población a portar unos dispositivos de alta tecnología llamados peacemakers o por su traducción fabricantes de paz, los cuales, además de funcionar como teléfonos inteligentes, monitorean constantemente las palabras y acciones de sus usuarios. Es en este contexto donde se desarrolla la historia de Tanukichi Okuma, un joven estudiante que entra a una de las escuelas más prestigiosas del país con la esperanza de reencontrarse con su amor platónico de la infancia, Ana Nishiki-no-miya. Sin embargo, su vida da un giro inesperado al verse involucrado con un grupo terrorista que lucha contra la censura liderado por la misteriosa Blue Snow. Shimoneta se destaca desde el primer momento por su curiosa premisa, en la que se mezcla la acción con el humor erótico. Aunque la serie nunca se toma completamente en serio, no deja de plantear algunas preguntas interesantes a su audiencia. Cuestiona temas como la censura, la represión sexual y los límites de la moral, todo bajo una mirada satírica. La censura, dependiendo del objetivo con el que se aplique, puede tanto ayudar como perjudicar a la población que está sujeta a ella. Por lo general, se justifica como una forma de evitar que ciertos contenidos causen daño, ya sea por considerarlos ofensivos, inapropiados o peligrosos. Sin embargo, el problema radica en quién decide qué se censura y con qué fin. Imaginemos que mañana algo cotidiano como la sexualidad se vuelve completamente prohibido y censurado. Que ni siquiera podamos hablar de ello sin ser sancionados. ¿No sería una distopía aterradora? De eso trata Shimoneta, una sátira que visualiza un mundo donde todo acceso a material pornográfico y educación sexual está totalmente prohibido. Temas que en la actualidad, aunque no estén censurados del todo, siguen siendo tabú en muchos lugares. La pornografía aún genera rechazo en ciertos sectores, y la educación sexual, aunque más aceptada en la actualidad, apenas ha comenzado a ser tratada con seriedad en los sistemas educativos. Por eso, resulta muy interesante cómo Shimoneta aborda estos temas delicados a través del humor. Aunque no pretende dar una lección profunda, logra mezclar estas temáticas de forma entretenida y provocadora. También es importante aclarar que las tres versiones de Shimoneta, novela ligera, manga y anime, tienen ligeras diferencias entre sí. Algunas escenas fueron agregadas o eliminadas según el enfoque de cada adaptación, ya sea priorizando el humor o el desarrollo de la historia. En esta reseña, me limitaré a mencionar solo las diferencias más relevantes entre cada versión. Comenzando con su adaptación más conocida. El anime de Shimoneta se estrenó en 2015 y cuenta con una única temporada de 12 episodios. Los primeros 11 capítulos adaptan del tomo 1 al 4 de la novela ligera, mientras que el episodio 12 es una historia original creada exclusivamente para el anime. Haciendo un breve recuento del anime sin spoilers grandes quedaría de la siguiente manera.
Episodio 1, un mundo aburrido donde el concepto de chistes sucios no existe. En un Japón distópico donde todo lo sexual está prohibido, Tanukichi Okuma entra a la prestigiosa Academia Moral Pública, Tokyo Kabakiban, admirando a la presidenta del consejo estudiantil, Ana Nishiki Nomiya. Sin embargo, en camino a su primer día se vería involucrado con una misteriosa terrorista que se encontraba en el tren tras que Okuma tratara de defender a uno de sus compañeros. Es ahí donde Snowblue, la terrorista, ve cierto potencial en Okuma. Tras una escapatoria, Okuma llegaría a clases, siendo reclutado por el consejo escolar. Es aquí donde se introduce a Ayame Kahou. La razón por la que Okuma forma parte de este consejo escolar en su primer día es por los intereses del propio consejo, ya que la procedencia de Okuma les ayudaría a apaciguar a un estudiante escurridizo, que ha vandalizado la escuela en los últimos días. Pronto es secuestrado por Ayame Kahou, la vicepresidenta, quien es en realidad la terrorista erótica Blue Snow. Ella lo recluta a la fuerza para su grupo clandestino, SOX, dedicado a difundir obscenidades y desafiar la censura estatal. Okuma accede tras ser chantajeado por Ayame, y es así como se crea SOX. Episodio 2. En nombre de la justicia. Tanukichi es arrastrado a la primera misión de SOX: distribuir material sexual durante una asamblea escolar. El plan tiene éxito, y Ayame demuestra su creatividad al ridiculizar el sistema. Okuma empieza a cuestionar sus creencias, pero se ve envuelto más en el mundo rebelde. Ana, por otro lado, lo sigue admirando, sin sospechar de su participación en SOX. Episodio 3. Placer absoluto. Como parte de su trabajo en el consejo estudiantil, Okuma acude a una entrega de reconocimientos dentro de la escuela, donde se le da un premio a Saotome Otome, una talentosa artista que se encuentra en un bloqueo creativo y en una depresión al no poder sentirse conforme con su arte. Esta chica se ve relacionada con Okuma, ya que descubre su identidad secreta y es chantajeado con tal de que cumpla sus caprichos. Por otra parte, Ana es acosada por desconocidos, por lo que idealizan un plan que no acaba bien. Episodio 4, las reglas de la vida. Okuma se encuentra hospitalizado tras el accidente del episodio anterior. Su relación con Goriki mejora desde este episodio, así como Saotome se comienza a relacionar con SOX. Okuma se siente decepcionado, ya que piensa que Ana está molesto con él. Aún con eso siguen con sus actividades. El acoso se vería direccionado hacia Okuma, recibiendo cartas en su apartamento, y con el fin de que Saotome se meta en ese lascivo mundo, deciden crear un plan para atrapar al acosador. Aunque las cosas no salen bien, Okuma descubre que Ana ha desarrollado una conducta sexualmente agresiva y lo acosa constantemente, justificando su comportamiento como amor puro. Episodio 5, clase de educación sexual. Otome Saotome se terminaría uniendo a SOX, comenzando a crear ilustraciones eróticas saliendo de su bloqueo creativo temporalmente. Por otro lado, las acciones de Ana se volverían cada vez más repulsivas. La fecha de su próximo golpe se adelantaría con la firma de la nueva campaña de PM, con tal de sabotear la votación y saquear el material prohibido del bosque. Es aquí donde Okuma tendría un conflicto interno durante el golpe. Episodio 6, tensión sexual. Tras el anterior golpe, Okuma tendría mayor actividad dentro de SOX, por lo que su siguiente movimiento sería distribuir juguetes por el lugar. La creación de estos aparatos serían encargados a Fuwa, un personaje secundario que ha tenido más presencia desde episodios anteriores. Tras una secuencia de accidentes, estos aparatos terminaría perjudicando a Okuma. Episodio 7, el equipo SOX se descontrola. Las alumnas de la escuela serían víctimas de una serie de robos. El consejo estudiantil se encargaría de atrapar a todos estos ladrones y dentro de ese caos, se hace presente en una transmisión un misterioso personaje, que se proclama líder de una asociación criminal, manchando el nombre de SOX al confundir sus intenciones. Tanto el consejo como SOX verían a este personaje como un enemigo en común, comenzando a idear un plan para poner alto a su líder y limpiar su nombre. Por otra parte, Kosuryo Nigashira, hija de un empresario relacionado con la moral pública, se une a SOX. Aunque al principio parece inocente, muestra tendencias manipuladoras y quiere que las misiones del grupo sean más radicales. Se genera tensión interna cuando Kosuri actúa sin permiso y pone en peligro al equipo. Episodio 8, pelea de chicas. Kosuri reta la autoridad de Ayame y Ana continúa con su acoso. Mientras tanto, la dinámica entre todos se vuelve caótica.
Sox sigue con sus planes de conseguir información sobre Traseros Reunidos, la creciente organización que manchó su imagen, con la amenaza de una nueva facción dentro de la escuela, el Escuadrón de la Decencia. Episodio 9, una bestia despierta. Ana se entera de que Tanukichi ha estado trabajando con otras chicas y enloquece. Su lado psicótico se desata por completo. Se convierte en una villana del amor, dispuesta a eliminar a cualquiera que se interponga. Por otro lado, Sox pone en práctica su plan, y terminan capturando a alumnos que pertenecían a Traseros Reunidos, aunque Kozuri pondría en riesgo a la organización al actuar desconsideradamente. Episodio 10, el ataque del tren indecente. Traseros Reunidos terminó apoderándose del transporte público, tomando como rehenes a los pasajeros del lugar. Es el trabajo de Sox infiltrarse en la guarida de Traseros Reunidos y ponerle fin a sus actos. Okuma y Ayame se dividirán y realizarían un plan promocional al ser atrapados en esos camiones, aunque un conflicto interno en el equipo acabaría poniendo en riesgo la operación. Episodio 11, el dilema de la libertad. Sox se enfrenta a nuevos enemigos y a la moral ambigua de sus propios miembros. Kozuri sigue mostrando su lado más extremista, siendo la responsable de que la operación de Sox fallará, aliándose con Traseros Reunidos, quien tenía secuestrado a una buena cantidad de gente en sus instalaciones. Con la separación de Okuma y Ayame, estos se aliarían con Ana usando sus alter egos, dando lugar al altercado dentro de la universidad donde el líder de Traseros Unidos se hospedaba. Episodio 12, un mundo aburrido no puede ser salvado. Sox se tomaría unas vacaciones tras el episodio anterior, aunque sus planes se verían arruinados con la aparición de un misterioso personaje quien pone en riesgo al equipo. Es en esas aguas termales donde se tomaría lugar sus perversos retos, finalizando con la adaptación animada. Esa sería la trama general del anime de Shimoneta. Trate de exponer el contenido de todos los episodios, sin hacer grandes revelaciones que puedan estropear la experiencia de ver este anime por primera vez. A partir de este punto, la reseña no se limitará a prevenir spoilers, por lo que se recomienda salir del vídeo si no has visto Shimoneta y te interesa ver de primera mano todo su contenido. Por el contenido de la serie, me gustaría hacer un análisis de los personajes y sus dinámicas al transcurso de la obra, que en dado caso, aviso que tienen sus diferencias de versión en versión y por eso mismo haré un apartado para cada adaptación. En las tres adaptaciones de Shimoneta se presenta el dilema interno del protagonista, Okuma Tanukichi. Él es un joven que solo desea superar su situación actual, vivir una vida tranquila en su nueva escuela y, eventualmente, tener una relación con la chica que lo motivó a seguir adelante. Por eso, al inicio está molesto con todo el asunto de Sox. Conoce lo prohibido y reconoce el daño que la censura ha causado en su generación, pero prefiere llevar una vida común y pacífica en esta nueva etapa como estudiante. Sin embargo, su pensamiento cambia a lo largo de la serie, motivado principalmente por su relación con Ayame. Ella despierta en Okuma ese lado que ha tratado de ocultar por mucho tiempo, y los ideales de Sox comienzan a resonar en él. Surge en él una admiración profunda hacia Ayame y su forma de ser, pues al igual que ella, desea mostrarse tal como es. En las diferentes adaptaciones, la relación entre Okuma y Ayame se profundiza en distintos niveles. En el anime, aunque aparece en pocas escenas, se mantiene sutil para no romper el ritmo, pero es un aspecto importante para el desarrollo del protagonista. Por eso, considero que Okuma es un buen personaje. Su conflicto personal le da profundidad. Es un personaje que constantemente se cuestiona si lo que hace es realmente lo que quiere. En un mundo repleto de personajes excéntricos, Okuma destaca por su actitud más reflexiva y seria, tratando de mantener el control. Esa sobriedad hace la experiencia de Shimoneta más llevadera. Además, me gusta que Okuma se mantiene fiel a sus convicciones sin caer en hipocresías, a pesar de la situación. Un claro ejemplo es su romance con Ana, que cuando comienza a tornarse turbio, decide terminarlo, respetando la imagen pura que tenía de ella y alejándose por su propio bien. Esta inocencia lo distingue de otros protagonistas de mangas del mismo género y época, quienes suelen dejarse guiar por la lujuria en cualquier circunstancia. Por otro lado, la coprotagonista Ayame Kahou se muestra como una joven responsable, inteligente y seria, con un perfil intelectual y formal. Es vicepresidenta del consejo estudiantil y no tiene muchas relaciones sociales, destacando su amistad con la presidenta Ana, a quien le oculta su verdadera personalidad. La auténtica Ayame solo es visible para el equipo de Sox.
una joven pervertida y excéntrica que no tiene vergüenza de hacer humor con lo prohibido, y que defiende la libertad de expresión como una forma de mostrarse tal como es. A pesar de su personalidad inmadura y vulgar, Ayame es inteligente y capaz, con ideales firmes sobre la censura y el amor. Ella es el motor principal de la historia, incluso más que Okuma, y su evolución radica en aceptar sus debilidades junto a él, a quien le guarda un profundo aprecio. Cabe destacar que la mayoría del humor verbal de la serie proviene de Ayame. Aunque no todos disfrutamos de este tipo de comedia, aporta valor y originalidad al personaje. En cuanto a Ana, puedo afirmar que es el personaje más popular de la serie. Al igual que Ayame, presenta dos personalidades claramente definidas durante la obra. Comienza como una líder responsable e inocente del consejo estudiantil, símbolo de moralidad, que se enfrenta directamente a lo prohibido con ideas extremistas sobre la censura. Esta es la Ana de quien Okuma se enamoró. Una chica amable e inteligente que no discrimina a nadie. Sin embargo, esa imagen tierna y pura se desvanecerá cuando despierte su deseo sexual. Con un simple beso, sus impulsos e ideas prohibidas comienzan a dominarla, llevándola a cometer actos turbios contra su amado, mostrando su perversión y adicción, y sin miedo a cumplir sus fantasías por la fuerza. Aunque la obra no profundiza mucho en Ana, su conflicto principal es aprender a lidiar con estas nuevas emociones. Lamentablemente, en el anime este problema queda relegado, y es aprovechado para escenas subidas de tono. Saotome Otome es un personaje extraño y, en mi opinión, desaprovechado en las tres adaptaciones. Se nos presenta como una artista frustrada, sin inspiración ni ánimo para mantener una fachada amable. Su bloqueo creativo es producto de sentimientos no correspondidos. Como sabemos, Saotome tiene sentimientos hacia Ana, pero no sabe cómo expresarlos. Nunca ha tenido contacto con ella, aunque Ana es su musa. Para Saotome, plasmar su belleza es una actividad casi espiritual. Su conflicto es superar ese bloqueo, que en el anime se resuelve rápidamente cuando descubre material prohibido y decide recrearlo. Luego, su papel pasa a segundo plano. No tengo problema con que su conflicto se resuelva rápido, ya que ayuda al ritmo de la historia, pero sí me molesta que el personaje se desaproveche. Su rol en SOX es crucial. Crea material prohibido con gran habilidad, pero fuera de eso, solo sirve como alivio cómico, sin mayor relevancia en la trama. En el conflicto de traseros reunidos, es secuestrada y permanece pasiva, sin aportar información ni comunicarse. Al menos en el anime, Saotome no tiene otra participación importante. Su conflicto queda olvidado. Incluso personajes secundarios como Fua hacen más por la trama que ella. Kosuri es una chica problemática que usa su apariencia para manipular a otros, con el único gusto de llevar la contraria y llevar todo a los extremos. Es un personaje conflictivo, violento y poco ético, que inicialmente admira a Sox por rebelarse contra el sistema, sin comprender realmente sus motivos. Esto es fundamental para entender a Kosuri. Es hija de un activista defensor de la libertad de expresión. Por eso uno pensaría que su conflicto sería una lucha de ideales, pero no encaja con su personalidad. Ella solo quiere destacar y divertirse con actos indebidos. Esto no la hace un mal personaje, al contrario, enriquece la trama al enfatizar la lucha de Sox y sus ideales, y lo que los diferencia de otras organizaciones criminales. Kosuri no comprende esto mientras está en SOX y termina traicionándolos tras conflictos con otros miembros, creyendo que con traseros reunidos las cosas serían diferentes, aunque pronto reconoce su error. Considero a Kosuri un buen personaje porque mueve la trama hacia la lucha de ideales entre grupos, un punto fuerte más allá de mis gustos personales. Takuma Ichinose. Verdadero nombre del villano conocido como Cima Blanca, es un antagonista del que no vemos mucho en pantalla, pero que deja una fuerte impresión por su perturbadora conducta. Crea su propia organización criminal con el único fin de satisfacer su fetiche personal, manchando así la reputación de Sox. Aunque no cuenta con una motivación compleja, cumple con efectividad su rol de villano. Busca llevar a cabo sus deseos sin considerar las consecuencias, y aún así logra reunir un grupo considerable de seguidores para ejecutar sus planes con métodos mucho más violentos que los de Sox. Entre los personajes secundarios, destaca Fua, quien, aunque no forma parte de Sox, apoya indirectamente muchas de sus operaciones. Su participación es clave debido a su excéntrica personalidad. Una joven inexpresiva, obsesionada con conocer de primera mano la información biológica que ha sido censurada.
No muestra vergüenza ni preocupación por cómo los demás la perciben, pese a poseer una gran inteligencia. Incluso Ayame, con su carácter vulgar y sin filtros, llega a incomodarse con su actitud. Fuwa termina siendo una aliada inesperada, sobre todo para Okuma, con quien logra establecer una mejor comunicación y a quien ayuda a aceptar su lado perverso durante el arco de Traseros Reunidos. La manera en que se aprovecha a este personaje es envidiable. Directa o indirectamente, influye en el desarrollo de la historia y también cumple un papel importante como alivio cómico gracias a su comportamiento peculiar. El resto de los personajes secundarios tienen una participación mucho más limitada, enfocada principalmente en la comedia. Aunque no se profundiza en ellos, funcionan dentro de sus roles como soporte humorístico sin romper el ritmo general. Sin más en qué profundizar, comencemos con la crítica. Puntos positivos. Originalidad de la trama. Historias sobre sociedades controladas y vigiladas abundan, pero pocas han abordado estos temas desde el enfoque que plantea Shimoneta. Utilizar la sexualidad y la pornografía como ejes centrales de una narrativa distópica es tanto original como controversial. En tiempos modernos, este enfoque resulta particularmente provocador. Aunque se trata de una comedia que no se toma del todo en serio, consigue plantear reflexiones sobre lo que consideramos tabú. Ritmo narrativo. Uno de los puntos más sólidos de Shimoneta es su ritmo. La historia avanza de principio a fin sin desviaciones innecesarias, evitando subtramas que no aporten a la narrativa. Lo que se adaptó del material original fue bien elegido y ejecutado, evitando la inclusión de relleno innecesario. Contenido original del anime. Las escenas originales del anime pueden ser vistas como una espada de doble filo. Algunas enriquecen las relaciones entre personajes o ayudan a explicar situaciones que no estaban del todo claras en la novela. Sin embargo, otras simplemente agregan momentos subidos de tono cuya utilidad narrativa es discutible, solo aportando a la tóxica relación entre Okuma y Ana. Su recepción dependerá en gran parte del tipo de espectador. Puntos negativos. Humor. El humor es probablemente el aspecto más polarizante de la serie. Si bien se entiende que la temática central gira en torno al contenido sexual, el uso constante del humor verde puede ser excesivo incluso para quienes lo toleran. La mayor parte de este humor es verbal, basado en juegos de palabras propios del japonés, lo que hace que muchas bromas no se traduzcan bien y pierdan su efectividad en otros idiomas. En traducciones, estos chistes suelen convertirse en simples comentarios vulgares, lo cual puede hacer que la experiencia se sienta monótona o forzada. Animación. Aunque no hay datos precisos sobre el presupuesto destinado a la producción, es evidente que hubo problemas de distribución de recursos. Algunos capítulos, especialmente el último, muestran una animación deficiente, con movimientos torpes o muy limitados. En contraste, otros episodios mantienen un nivel aceptable, pero sin destacar. El estilo visual en general se mantiene dentro del estándar de la época, sin aportar algo distintivo. Calificación final. Shimoneta es un producto único que difícilmente deja indiferente. Puede encantarte o repelerte desde el primer episodio. Es una serie que refleja muy bien la época en la que fue producida, y por cómo ha evolucionado la industria del anime, es poco probable que volvamos a ver algo similar en el futuro. Hoy en día, muchas productoras priorizan el contenido que puede ser exportado fácilmente, filtrando temas polémicos y apostando por obras menos arriesgadas para no generar controversia internacional. Shimoneta, con su enfoque tan provocador, terminó siendo una apuesta fallida. A pesar del éxito inicial de la novela ligera, el anime no logró el rendimiento esperado en ventas. Aún así, la serie logró reunir un grupo fiel de seguidores que, hasta el día de hoy, esperan una segunda temporada. Lamentablemente, la continuación parece cada vez más improbable, no solo por su bajo rendimiento comercial, sino también por el fallecimiento de Yui Horie, la seiyū de Ana, personaje clave y símbolo de la obra. Con todo esto en cuenta, mi calificación numérica al anime de Shimoneta es un sólido 7.5, encontré la serie entretenida aún con sus defectos, aunque me es difícil recomendarla por su humor. Antes de continuar, me encantaría leer sus comentarios acerca de la obra, ya que todos tenemos nuestros propios puntos de vista y es enriquecedor para todos leer otras opiniones. Sin otra cosa que mencionar, pasemos al manga. La adaptación al manga de Shimoneta comenzó en marzo de 2014, con ilustraciones a cargo de Yusuki.
Fue publicada bajo el sello editorial Mad Garden en la revista Monthly Comic Blade hasta abril de 2016, fecha en que fue cancelada. Esta versión logró adaptar un poco más del contenido que el anime, aunque su duración fue breve, con solo 24 capítulos. Antes de adentrarnos en la historia, vale la pena señalar las diferencias más notables entre el manga y su contraparte animada. El manga presenta una narrativa mucho más directa, sacrificando en el proceso contenido tanto del material original como del anime. En solo 24 capítulos, se omiten escenas importantes para el desarrollo coherente de la trama y se eliminan muchos de los momentos de comedia o tensión erótica que ayudaban a fortalecer la relación entre los personajes. Por ejemplo, durante el arco de Traseros Reunidos, el anime muestra cómo Okuma entra en conflicto interno y recibe el apoyo de Fuwa, lo que lo lleva finalmente a aliarse con Ana y organizar un ataque conjunto. En el manga, toda esa transición desaparece. Ana simplemente aparece durante el ataque sin que se nos dé contexto. Este tipo de omisiones son frecuentes en esta versión, lo que provoca que la historia pierda profundidad y conexión emocional. En cuanto al desarrollo de personajes, los problemas se acentúan. Si en el anime ya había quejas por el desaprovechamiento de personajes como Saotome, en el manga su participación es aún más superficial. Se limita casi exclusivamente a crear material ilícito sin mayor implicación en la narrativa. Incluso las escenas eróticas se pierden y esto es malo ya que, más allá del gusto del espectador, ayudaban a reforzar ciertos vínculos entre personajes, algo que aquí se pierde casi por completo. Tras los sucesos ya conocidos, el manga introduce un nuevo arco. Ayame lleva al equipo de vacaciones a un pueblo alejado de la ciudad, donde la censura no se aplica con tanta fuerza. Allí se hospedan en el negocio familiar de Ayame, un hotel con aguas termales dirigido por su madrastra. Este pueblo es conocido por su tradicional festival de la fertilidad, y también por ser sede de otras organizaciones criminales. Una de estas reta a Sox a participar en una serie de desafíos obscenos. De perder, el equipo deberá disolverse. Los nuevos personajes y desafíos ponen a prueba a los integrantes de Sox, poniendo su voluntad en juego y fortaleciendo sus lazos como equipo. Comenzando con las adiciones, tenemos a Nadeshiko Kahou, madrastra de Ayame y actual encargada del hotel familiar. Es un personaje amable, astuto y observador. Desarrolla un vínculo particular con Okuma, a quien comienza a evaluar y desafiar como posible pareja para Ayame. Gracias a ella, se exploran aspectos del pasado de Ayame, como su origen, su educación y el nacimiento de su interés por el material prohibido. Su participación es activa y significativa durante todo el arco, ayudando a los protagonistas y fortaleciendo sus vínculos. Yutori Nuregoromo. Antigua amiga de Okuma, Yutori es una joven introvertida, de carácter explosivo y torpe para expresar sus sentimientos. Al igual que Okuma, fue marginada socialmente por pertenecer a una familia de granjeros, estigmatizados por su conocimiento sobre lo indecente tras las reformas morales. Este trasfondo la une emocionalmente a Okuma, con quien compartió una amistad cercana que se rompió cuando él se mudó para perseguir sus objetivos. Yutori está enamorada de él, aunque su falta de habilidades sociales la hace actuar de manera agresiva o grosera. En este arco, Yutori mantiene una relación ambigua con Kosuri, quien, tras perder relevancia en la historia luego de traicionar a Sox, termina aprovechándose de la ingenuidad de Yutori. A pesar de sus limitaciones, Yutori es miembro activo de una organización rival y compite contra Sox. Keisuke Onigashira. Padre de Kosuri, quien tuvo ligera participación dentro de los primeros capítulos, vuelve a tener presencia, adoptando el alter ego de el Hada del Bosque. Este personaje, extravagante y enigmático, actúa desde las sombras y tiene como objetivo reclutar a Saotome para su propia organización, convenciéndola de que su arte no es valorado en Sox. Su intervención ocurre justo cuando Saotome entra en una nueva etapa de bloqueo creativo, lo que la lleva a distanciarse temporalmente del equipo. Aunque no tiene una participación extensa, su rol simbólico y manipulador es interesante y refuerza la inestabilidad emocional de Saotome. En cuanto a las organizaciones, no hay mucho que destacar, al igual que con Traseros Reunidos, son grupos que están más interesados en ellos mismos que en los ideales de liberación, desafiando más a Sox por la posible amenaza que representaría para su monopolio de material ilícito. Como pueden ver, los desafíos son muy frecuentes en este arco. Sox no hace ningún movimiento real, más allá de aceptar las propuestas de otras organizaciones o personajes.
Suelen ser desafíos sobre humor verde, carreras y cosas más extravagantes como recorrer el pueblo en compañía de una muñeca de satisfacción. No puedo decir mucho al respecto, es un arco que pone a prueba el valor de los integrantes del equipo, o al menos de sus líderes, porque Kozuri no tiene mucha participación relevante y Saotome al encontrarse en un bloqueo artístico y prácticamente separada del equipo no tuvo participación en esas pruebas. Sin más que decir, podemos pasar a la crítica del manga. Dibujo. El manga de Shimoneta mantiene una calidad visual constante. Si bien no presenta un estilo particularmente innovador o destacable, sus trazos son limpios, los fondos cuentan con cierto nivel de detalle, y los planos utilizados resultan visualmente curiosos a medida que se avanza en la lectura. Aunque se sitúa en un promedio técnico, su consistencia a lo largo de todos los capítulos es un punto a favor. Argumento del nuevo arco. Resulta interesante que el manga explore aún más esta sociedad distópica. El nuevo escenario, fuera de la ciudad original, enriquece la narrativa, y los personajes añadidos tienen un propósito claro dentro del conflicto. Es coherente que Sox busque expandir su mensaje y actividades, llevándolas a otros territorios. Eso puedo decir como cosas positivas de esta adaptación, comenzando con las negativas. Mal uso del material original. Como mencioné al inicio del análisis del manga, esta adaptación resulta mucho más directa, recortando o eliminando escenas que profundizaban en los personajes y los conflictos. Esta decisión termina por vaciar de sustancia varios momentos importantes, disminuyendo el impacto emocional y la comprensión general de la historia. En conclusión. A diferencia del anime, que, aunque dejaba cabos sueltos, cerraba los conflictos principales, el manga fue cancelado abruptamente. Si bien esto no fue culpa directa de sus creadores, sino resultado de decisiones editoriales externas, deja una sensación de insatisfacción, ya que muchas de las tramas en curso quedaron completamente inconclusas. ¿Qué opinión tengo con el manga? Considero que esta adaptación es inferior a la versión animada. Pecó de ser poco profunda, eliminó elementos que construían la esencia de la obra original y terminó siendo una versión comprimida que no hace justicia al universo que intenta retratar. Dicho esto, no puedo calificarlo como un mal producto por completo. El equipo detrás del manga probablemente dio su mejor esfuerzo dentro de un contexto en el que la franquicia ya no era rentable. En una escala del 1 al 10, le daría un 6. Para cerrar esta reseña, abordo brevemente la novela ligera, origen de todas las adaptaciones. Antes de comenzar, debo señalar que es muy difícil de conseguir fuera de Japón, y las traducciones disponibles son escasas e incompletas. Solo los primeros 4 volúmenes, de 11 en total, han sido traducidos, lo que limita el análisis. No me gustaría dar un mal trabajo como reseñador aportando una crítica de un material que ni siquiera pude entender por completo, por lo que me limitaré en comentar solo los datos concisos y verídicos de la historia. Aún con esa barrera, lo leído hasta ahora es muy prometedor. La novela es rica en detalles, su prosa permite imaginar con precisión cada escena y situación. Tiene una escritura sólida y se enfoca más en el contenido narrativo y reflexivo que en el humor vulgar. La novela ligera es rica en detalles, por el formato en el que nos encontramos es común que aspectos tan pequeños sean tratados con tanta profundidad, cuenta con una buena escritura, todos aquellos detalles tan minuciosos se hacen presentes en la imaginación tornando al texto llamativo, dándole vida. Uno de los aspectos más destacables es que el humor es más sutil que en el anime. Si bien la esencia de Shimoneta se mantiene, las bromas sexuales son más moderadas y están mejor integradas a la historia, haciendo que la narrativa sea más digerible. Además, se exploran a fondo los conflictos internos de los personajes, quienes tienen una profundidad emocional mayor. Las conversaciones y reflexiones dan contexto real al mundo que habitan. Veamos un ejemplo. ¿No se preguntaron bajo qué filtro se censuran las palabras en esta sociedad? La novela ligera responde dicha pregunta, en un par de páginas muestran una conversación tan natural entre Okuma y Ayame que enriquece de información de una forma digerible de cómo funciona esta sociedad. Estas escenas que podrían parecer inútiles para desarrollar la trama, son realmente importantes, dando un mejor contexto del espacio donde se desarrolla la trama. Eso es lo que puedo decir de lo poco que pude encontrar con una buena traducción, que sinceramente me deja ansioso de descubrir cómo finaliza esta historia, que aún con sus defectos, me mantuvo entretenido con sus personajes y situaciones tan peculiares.
No hay que perder la esperanza, el proyecto de traducir los siguientes volúmenes sigue en pie, o al menos no se ha cancelado públicamente, por lo que hay que esperar a nuevas actualizaciones. Conclusión general. Shimoneta es una obra olvidada pero valiosa, que aunque tuvo cierta popularidad en su momento, no logró mantenerse en el mercado. Su propuesta fue original pero arriesgada, y su característica más distintiva, el humor vulgar, es precisamente lo que impidió su éxito global. Me cuesta recomendar esta serie, incluso a quienes disfrutan del humor verde. Es difícil que alguien logre conectar emocionalmente con Shimoneta, porque su comedia es repetitiva y agobiante, y sus elementos de acción o romance no compensan del todo. No obstante, es un experimento curioso. No pretende tomarse en serio, pero al mismo tiempo ofrece un universo con potencial, personajes llamativos y una crítica interesante, aunque superficial, a la censura y represión. A mí, al menos, me entretuvo. Si me tengo que ver obligado en calificar a la franquicia de 1 al 10, se llevaría un 7. Eso fue todo por el video/reseña de hoy. Lamento la ausencia de contenido y trataré de traer nuevas actualizaciones más seguido. Están invitados a dejar sus comentarios, opiniones o sugerencias, todas son bienvenidas y con gusto las leeré. Sin más que decir, que tengan un excelente día y hasta la próxima.